La verdad siento mucho esto que está pasando, es una cosa inexplicable, pero sigamos. Esta reacción a nuestro primer movimiento se proyecta en forma de preguntas básicas, como hablábamos en la estructura dramática. ¿Qué? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Y cómo? Esta reacción a modo de pregunta genera un segundo movimiento, esta vez dando respuesta a las cuestiones anteriores, respondiendo a estas preguntas. Y en ese punto el movimiento se convierte en acción. Es importante que sepamos la diferencia y que establezcamos la diferencia que hay entre movimiento y acción. Porque el movimiento puede ser cualquier cosa que se mueva, pero acción es cuando responde a estas preguntas, cuando tiene una intención y cuando tiene un carácter y un propósito. Creo que están llegando de nuevo, veo que igual sigamos adelante y al final vamos repitiendo, igual todo este conocimiento es circular, por cualquier punto que uno entre llega al mismo lugar. Decía que esta reacción a modo de pregunta genera un segundo movimiento. Es increíble porque... Bien, perdón. Seguro que me están llamando a decirme esto, ¿no? Pero no nos interrumpamos más. Esta reacción a modo de pregunta genera un segundo movimiento, esta vez dando respuesta a las cuestiones anteriores. Y en este punto el movimiento se convierte en acción, es decir, estábamos hablando de la diferencia entre movimiento y acción. Este gran objetivo, en este momento se crean nuevos objetivos. Se crea un gran objetivo, que es el superobjetivo, que llamaba Stanislavski y que después vamos a ver. Que en virtud de su funcionamiento operativo y por su necesidad de organizarse se descompone en microobjetivos, de manera tal que podamos ir abarcando el todo a través de las partes. Es lógico, hay un gran superobjetivo, pero eso hay que irlo descomponiendo para ir conociendo efectivamente, y lo que hablaba Morín, integrando y ir conociendo el todo mediante las partes. Acuérdense que desde la acción hasta la obra hay todo un camino que sigue la misma panorámica. Estos microobjetivos demandan tareas concretas, estrategias. Había un maestro mexicano que se llamaba Ludwig Margulich, un gran maestro de actuación. No tuve la suerte de conocerlo, pero conocí algunas de sus textos, y él trabajaba sumamente con los actores a la hora de enfrentar una escena con esto, con las estrategias, con esto que estamos viendo, con el objetivo, con el superobjetivo, con el objetivo y con las estrategias que demandaban esos pequeños objetivos. Y por supuesto esas estrategias necesitan nuevas acciones concretas, y de esta manera se van tejiendo cadenas de propósitos, obstáculos, acciones y reacciones que nos permiten ir avanzando en el viaje a través de la estructura dramática. Como no somos una máquina trivial, y esto también es un concepto de Edgar Morin, la máquina trivial, que puede presuponer la reacción a una acción que ejecutamos, la reacción puede ser desconocida, autónoma e inesperada. Con la duda se produce la incertidumbre, el abismo que vimos que acechaba al héroe. Y este conduce a lo que no se puede explicar mediante palabras, el misterio, que se resuelve a través del símbolo, del arte. Por lo que podemos afirmar que las acciones y las reacciones encadenadas nos conducen al mismo visto en el protagonista que era el mismo recorrido que hacía el héroe. El anterior proceso exige del actor una cualidad indispensable para su arte, la capacidad de adaptación.
la modulación de su respuesta en acciones y reacciones tomando en cuenta el tiempo, el lugar y la circunstancia. Como estos elementos son variables de manera constante, esto obliga al actor a una respuesta real en el aquí y el ahora, lo cual es la clave de su presencia escénica. La actriz Diana Hoyos el otro día me preguntaba sobre el aquí, ahora y el estado de presencia. El estado de presencia es la acción y la reacción, la unión de la acción y la reacción. De hecho, hay toda una escuela, y sobre todo de la cual Sanford Meisner es un emblema, que basa toda la actitud vital del actor sobre el escenario en la reacción, no ni siquiera en la acción. El actor solo espera y reacciona, lo cual lo lleva a estar vivo, a estar presente, a estar en el aquí y el ahora, que es el tiempo desde donde construye el actor. Acuérdense que el arte del actor se compone con la gramática del espacio, tiempo y de la circunstancia. Una nueva visión de la acción dramática. Introduzcámonos por este punto a un aspecto importante en la historia del teatro y de las historias del arte de los actores. Y esto es cuando repasamos la historia del teatro de Occidente a través únicamente de sus textos. Acuérdense que hablábamos que otra cosa sería si tuviéramos el registro de las puestas en escena, porque acuérdense que hablamos de dos textos. Una cosa es el texto literario dramático y otra cosa es la puesta en escena que se hace, donde ese texto pasa a formar parte de, es únicamente uno de los textos que integran la puesta en escena. Vemos que desde los poetas dramáticos griegos hasta llegar a Chekhov, la palabra es en el teatro el emblema de la verdad. Marca el ritmo y la secuencia de la representación. Sófocles, Shakespeare, Molière, el Teatro de Oro del siglo español, por mencionar solo esos que fueron grandes pilares en los que se construye toda la obra literaria dramatúrgica. La relación afirmativa entre texto y acción era indisoluble. Todo el conflicto era verbalizado. Y si se seguía la línea dramática del texto, se podía alcanzar un resultado aceptable en la representación. Es decir, no había que ser muy... Esto no es menospreciando, es para que nos entendamos. No había que ser muy creativo, pero si uno coge un texto de Shakespeare, de principio a fin, todo está contenido en el texto, en las palabras. Ahí está todo el conflicto. No quiere decir que no haya acción. Quiere decir que el texto es tan sólido que el texto basta para que entendamos de qué se trata todo aquello. Y justo de Shakespeare quiero leerles un fragmento que nos ubica frente a dos perspectivas del arte del actor. Dice el texto, es un texto de Hamlet, cuando habla con los cómicos, y le dice: te ruego que recites el pasaje tal como lo he declamado yo, con soltura y naturalidad, pues si lo haces a voz en grito, como acostumbran muchos de los actores, valdría más que diera mis versos a que los voceara el pregonero. Moderación en todo, pues hasta en medio del mismo torrente, tempestad, y aún podría decir torbellino de tu pasión, debes tener y mostrar aquella templanza que hace suave y elegante la expresión. Que la acción corresponda a la palabra y la palabra a la acción, poniendo un especial cuidado en no traspasar los límites de la sencillez de la naturaleza, porque todo lo que a ella se opone se aparta igualmente del propio fin del arte dramático, cuyo objeto, tanto en su origen como en los tiempos que corren, ha sido y es presentar, por decirlo así, un espejo a la humanidad. Hamlet, acto tercero, escena 2. Este parlamento nos ubica frente al arte del actor en dos vertientes. Por una parte, una serie de consejos prácticos y de principios que se deben seguir y que se han seguido a través de los tiempos, y por eso es lo que hablamos aquí, a través de que son principios, que son ideas fundamentales, desde el principio de los tiempos en cualquier cultura. Hay comportamientos del hombre en situación de representación que potencian su preexpresividad y que potencian su posterior expresividad consciente. Entonces, aquí Shakespeare ilustra y le está diciendo: hablen así, no se excedan, consejos prácticos. Y por otra parte,
sobre todo en esta parte del texto, que la acción corresponda a la palabra y la palabra a la acción, nos está hablando de su tiempo, de lo que era el texto, como hablábamos ahorita, en todo el teatro, hasta Chekhov. La relación, como vemos aquí en la relación acción-palabra hasta la llegada de Chekhov, donde lo que decían los personajes era lo verdaderamente importante. Ahí se contenía toda la verdad de los personajes y de sus conflictos. Incluso si mentían por razones de fábula, en apartes al público o soliloquios, expresaban los motivos de su comportamiento. Los personajes eran lo que decían que eran. No había duda. Uno los lee y uno sabe lo que son. Con Chekhov, y aquí para los actores, para los dramaturgos, entra una nueva época y vamos a ver, porque aquí empieza la actuación moderna en toda esta serie de sucesos históricos que recoge la historia del teatro y que vamos a ver. Con Chekhov, Anton Chekhov, un médico, escritor y dramaturgo ruso de finales del siglo XIX, la historia comenzó a cambiar. Podemos considerar a este autor muerto a los 44 años de vida. Murió sumamente joven de una tremenda tuberculosis, padecía una tremenda tuberculosis. Chekhov, junto a Konstantin Stanislavski y Nemirovin Danchenko, que era el dueño del Teatro de Arte de Moscú, y sus procesos de investigación como los creadores del teatro y de la actuación moderna. Su primer gran texto teatral, La Gaviota, así como los que le siguieron, Tío Vania, Las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos y otras obras menores, piezas, abrieron una nueva perspectiva sobre lo que se decía y sobre lo que se ocultaba en el texto. Ya lo que decían los personajes no era de fiar. Sin embargo, lo que ocultaban detrás de las palabras era lo que realmente definía la trama y nos indicaba lo que hablábamos ahorita, la verdadera personalidad que se escondía detrás de esa máscara. Aquí, por abajo, veíamos de verdad sus deseos, sus objetivos. Es un momento donde la verdad expresada con palabras entra en crisis. Chekhov habla de una acción indirecta. No existe en sus obras el aparte, ni el monólogo, ni el soliloquio que explique y justifique el comportamiento. Es, por el contrario, el comportamiento de los personajes mediante las acciones que realizan y las decisiones que toman lo que los define. No era solamente lo que sucedía en escena lo que importaba, sino lo que sucedía fuera de la escena y que modulaba de alguna manera el comportamiento y el actuar en escena. Ese profesor soviético que les hablé siempre hablaba de la cola del actor. Él decía que ya cuando se entraba al escenario el espectador tenía que saber o intuir de dónde se venía o que había pasado algo y que el actor lo portaba en su preexpresividad, podríamos decir. No son visibles grandes conflictos en Chekhov, externos en sus obras, es decir, no hay lucha contra los dragones, contra los grandes demonios, no. Son aparentemente triviales, son de una suavidad, de una limpieza, es como si no pasara nada en Chekhov, son como el iceberg, que uno ve 1% reducido de lo que en relación a lo que oculta. Las obras de Chekhov son de una limpieza, una tranquilidad, una parsimonia, pero eso por debajo es un volcán. Estos aspectos de la dramaturgia de Chekhov, cuando entrega la Gaviota en el Teatro de Arte de Moscú y Stanislavski coge aquello y lo va a llevar a escena, plantearon una gran dificultad para resolverla en escena. Y aquí entra el padre de la actuación moderna, que es el señor Konstantin Stanislavski, que era el director artístico del Teatro de Arte de Moscú, actor, director y maestro. Asume la dirección artística de La Gaviota en el Teatro de Arte de Moscú. Se encontró con un gran reto en relación a cómo asumir la puesta y cómo era necesario interpretar este texto en escena.
y se dio cuenta de que no le bastaban las palabras para esclarecer y darle un rumbo a la historia, porque los personajes mentían y sobre todo se callaban muchísimas verdades. De una manera brillante, comprendió que toda exploración debía pues basarse en lo que hacían los personajes, lo que ocultaban tras las palabras, y esto lo condujo a uno de sus mayores aportes dentro del método creado por él, el de las acciones físicas. Fueron importantes todos los aspectos de su trabajo, el sí mágico, la memoria emotiva, los diferentes círculos de atención del actor. Pero fue el método de las acciones físicas lo que produjo un nuevo enfoque en el trabajo exploratorio del actor y lo que permitió una aproximación casi científica. Hay muchas personas relacionadas con el arte que el término científico los pone, pero justamente de todo esto que estamos hablando y que son principios fundamentales y que estamos hablando desde la construcción hacia una dramaturgia del actor, desde el primer conversatorio, va enfocado justamente en esto, en que es algo que si se puede descomponer y lo podemos estudiar, pues lo podemos enseñar, lo podemos aprender y lo podemos enseñar y lo podemos transmitir. Entonces hasta cierto punto Stanislavski le da un ordenamiento científico a la enseñanza del actor, a las exploraciones del actor, les marca una pauta, una estructura, una guía por la cual emprender una investigación. Hasta ese momento los actores actuaban a la inspiración, y el que tenía talento se salvaba y el que no tenía talento no se salvaba. Y este método, gracias al señor Stanislavski, los actores que no somos brillantes de nacimiento, los que no somos Chaplin, los que no somos los grandes actores, tenemos una herramienta técnica, metodológica para poder guiar nuestra investigación. Gracias por siempre al señor Stanislavski, al Teatro de Arte de Moscú. Y después vamos a ver todos los demás creadores como el mismo Stanislavski consideraba el método de las acciones físicas como el trabajo de toda su vida. Él siempre supo que esto tenía suprema importancia. Ojo, la palabra acción ya era manejada, como decíamos al principio, por Aristóteles en su Poética, como desde cuando definía la tragedia como la imitación de los hombres ejecutando acciones. Stanislavski no inventa la acción como concepto, no. Él inventa una metodología a través de acciones físicas, porque uno no puede fijar las emociones. Él decía, había que fijar la partitura de acciones físicas, y esa partitura consciente puede atraer al subconsciente creativo, que era su objetivo superior. Esta técnica del método de las acciones físicas facilita a lo que hablábamos ahorita, facilita a los actores abordar su arte y su investigación de manera estructurada, y permite que la búsqueda no se base únicamente en momentos inspirados, que era lo que pasaba. Wow, estoy inspirado y soy un genio, pero y mañana y pasado y todos los demás días que hay que repetir. Pues ahí está la secuencia, ahí está la partitura, como se la ha llamado. Partituras, rutinas, cadenas de acción. El método de las acciones físicas fue este señor ruso, Konstantin Stanislavski, el Teatro de Arte de Moscú, gracias a un texto de Chekhov, que ya en el texto dramático, como vimos anteriormente, ya planteaba para ser resuelto este texto en escena unas determinadas complejidades que llevaron a que efectivamente lo que se hacía en escena era mucho más importante que lo que se decía, porque la verdad había llegado a una crisis y ya la palabra no era suficiente. Ofrece, ya no deja todo el trabajo creativo a la inspiración momentánea, sino que ofrece una metodología de construcción consciente, como hablábamos, para atraer al subconsciente creativo y acercarse a la caracterización, y esto es otra de sus cosas maravillosas, mediante la combinación de elementos de la propia biografía traspasadas a la vida de los personajes. Y aquí otro de los actores importantísimos, de los aportes importantísimos de Stanislavski, que él le llamó la naturaleza orgánica creadora. Es decir, a través de las acciones físicas yo me puedo enfrentar a una historia, hacerla personal, y de esa manera me vuelvo un creador orgánicamente. Convoco al subconsciente a través del consciente, que es el método de las acciones físicas, que era esa la estrategia. Con las acciones físicas, el texto dramático literario dejó de constituirse como
única verdad, como última verdad, del carácter y la razón primera de la puesta en escena. Los valores del subtexto, entonces, aparece el subtexto. La intención oculta que hay detrás de cada palabra y que es la verdadera columna vertebral de una obra, escena o acción. Acuérdense que como es arriba es abajo y viceversa, y lo que funciona para la simple acción también funciona para la obra. Así como el comportamiento develado a través de lo que los personajes hacen y no de lo que dicen, se convirtió en la verdad de la creación escénica. Esta construcción basada en las acciones y las reacciones permitió una alta valoración del silencio dramático o pausa expresiva. Pues cuando el significado de las palabras no alcanza a transmitir toda la complejidad de una situación y frente a la crisis de la palabra como verdad, es mejor el silencio. Pasamos en este punto de la acotación, del soliloquio y de la parte a la pausa entendida como silencio expresivo, otro de los términos que usaba Stanislavski en su trabajo con los actores. Con todos estos elementos, el trabajo del actor se convirtió en un trabajo sobre sí mismo, en un trabajo de autoconocimiento e integración, el conocimiento de uno mismo en el conocimiento general, diría Morín. Y de hecho, muchos hay escritos donde el mismo Stanislavski y muchos de sus discípulos, en los cuales resultaron después siendo grandes maestros que emigraron y que fundaron escuelas en los países donde llegaron, ellos decían que a veces el trabajo sobre el personaje era tan intenso que se confundían y no sabían si era sobre el personaje o sobre ellos mismos que estaban trabajando. Varios creadores a través de la historia han hecho de este trabajo con la partitura física y con las cadenas de acciones el centro de sus búsquedas. Mejor. Han utilizado este método para acercarse a sus búsquedas, porque esto es una estructura que conduce a, no tiene fin en sí mismo. El método de las acciones físicas es una estructura, un camino que se transita como herramienta. Por ejemplo, voy a mencionar una serie de grandes artistas, actores, directores a través de la historia del teatro que han rechazado la primacía del texto como base del arte teatral. Por ejemplo, Etienne Decroix, les recomiendo que si se lo pueden ver, hay videos en YouTube, circulan videos del mimo corporal de Etienne Decroix. Así se llama, el mimo corporal de Etienne Decroix. Es una de las maneras de consumir y absorber en el torso el concepto de energía como pocas veces se ha visto en la historia. El mimo corporal. Bueno, Bertolt Brecht exigía del actor dentro de su partitura un gesto consciente, un extrañamiento, algo que pusiera en relación dialéctica lo que estaba pasando y que según él debía incidir en una especie de conciencia sobre el público, sobre lo que estaba viendo. Es decir, ya el público no se adormecía, no se extasiaba en la fábula, sino que llegaba un momento donde gracias a gestos que el actor construía, rompía esa cadena de identificación y le decía, ojo, aquí está pasando esto, ten conciencia de que lo que estás viendo es esto. Artaud, un poeta del teatro, incluso dicen todos los estudiosos, y es cierto, que nunca se pudo ver de verdad, él nunca pudo concretar en puestas en escena todo lo que él pensaba del teatro. Con el teatro de la crueldad, y hay un libro también que ilustra todo lo que él pensaba en relación al texto, al arte de la representación, a la explosión que debía hacer, a la ruptura que debía crear en el espectador, que lo debía hacer vomitar, en un libro que se llama El teatro y su doble. Uno de los textos de ese libro expresa: no ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible. Consideraba al texto como un tirano del significado. Gordon Cray,
ya mencionaba y hablaba del actor marioneta, como dijimos en otras ocasiones. No quiere decir que Gordon Craig se riera de los actores, ni los avasallara, ni le parecieran que eran unos peleles, sino que hablaba de una construcción, como él mismo dice acá. El actor no es el hombre o la mujer con su naturaleza y espontaneidad, es aquel individuo que incorpora una arquitectura en movimiento, una forma. Adolf Appia, otro de los grandes reformadores, fundadores de tradiciones del teatro occidental, lo enfocaba como poesía en movimiento y música para los ojos. Jerzy Grotowski, del cual hemos hablado en otras ocasiones y que es una referencia obligada en el teatro contemporáneo, veía el teatro como una ceremonia y liturgia centrada en la relación cercana, como vimos en conversatorios pasados, entre el actor y el público. Él creaba una especie de rituales donde de hecho terminó ya sus días en Pontedera, en Italia, en un centro que tenía donde ya no hacía representaciones, y ya no hablaba ni siquiera de los actores, sino del performance, donde ya hacían una serie de acciones rituales convocando otras cosas y otros universos. Eugenio Barba dice este texto: la experiencia muestra que el actor que aprende a ejecutar un kata, que para él es una partitura precisa pero vacía si lo repite una y otra vez, logra personalizarlo, descubriendo o renovando su sentido. No existe en realidad una partitura vacía. La precisión ideoplástica, la sensación que atraviesa el cuerpo de quien se ha adueñado de un diseño preciso, permite con el tiempo extraer un sentido de lo que parecía pura forma. Antes de concluir, es menester que diga que la acción, nos hemos referido a las acciones físicas, pero la acción puede ser de igual manera acción física exterior, acción interior, y en eso Stanislavski también le dio un valor enorme. Para él había acción exterior y acción interior, es decir, donde aparentemente no sucedía nada en el plano físico, de desplazamiento físico, de movimiento físico, pero toda la acción sucedía por dentro. Y miren en esto de comparar culturas y de integrar conocimiento, como habla Morín, que habían maestros de las danzas de Kathakali de la India que decían que la danza Kathakali no se hacía con el cuerpo, sino que se hacía en el cuerpo. Es decir, culturas diferentes y coinciden en esto. La acción, también hay acción interior y hay acción vocal. Es decir, todos estos principios, todos tienen una manera similar de estructurarse en la gramática, lo que hablábamos ahorita del espacio y del tiempo. Y todas involucran la totalidad de nuestro ser biológico, físico, mental y psíquico, porque esa es la condición para que algo sea acción, que nos involucre completamente. Eugenio Barba con su training lo busca, y como hablamos, y De Croo con su mimo lo buscan en la columna vertebral. Incluso llegan a decir que si no participa la columna vertebral, y ojo, puede pasar no en el espacio, es decir, no puede ser acción en el espacio, puede ser totalmente concentrada en el tiempo, lo que hablamos, acción interior, pero que si la columna vertebral, la sensación y el alón no ocurre en la columna vertebral, no es acción. Llegan a decir eso. Todos estos son temas para explorar en nosotros mismos, porque finalmente, como hablamos siempre aquí, el camino del actor es un camino hacia él mismo, es un camino de autoconocimiento, de resistencia por la vida. Por ahí veo que está uno de los actores cubanos más, el señor Jorge Cao, que es un señor que lleva muchos años en el teatro y no ha perdido todavía el impulso, la calentura interior en su corazón para seguir investigando sobre el actor y para demostrarse día tras día el valor de su elección, el valor de ser actor. Mis respetos a Jorge, y él entiende muy bien de esto que estamos hablando, de los actores. Antes de terminar, hemos tenido una cantidad de inconvenientes, pero bueno, igual la pudimos completar al final, a pesar de los accidentes. Como les digo siempre, a pesar de los accidentes, la función tiene que continuar, ha de continuar. Les quiero recomendar una clase que da el maestro Peter Brook,
que aparece en YouTube que se llama El Funambulista. Está la clase completa magistral, creo que son un par de horas, deliciosas. Si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto, pues seguimos en este intercambio de ideas. Voy a revisar acá porque ha habido una serie de accidentes. Déjenme ver. No eras tú, Claudia, no eras tú, se paró la transmisión. Bueno, parece que hubo, claro, lo que hablábamos ahorita, hubo un tema con la transmisión, pero yo creo que quizá voy a hacer una especie de resumen para por si nos perdimos algo. Hablamos de que en todo este ciclo de hacia una dramaturgia del actor, que es como se llama el tema central de todas nuestras charlas, nuestros conversatorios, en lo cual los hemos desglosado en por qué es dramaturgia del actor, el protagonista antagonista, la estructura dramática y hoy acción-reacción. Hablábamos de que es nuestro interés la integración, como decía Edgar Morin, de los opuestos. Porque hablábamos también de que el arte del dramaturgo, del escritor, como les dije todo, pero yo me enfoco en el arte del actor porque es desde donde puedo establecer un puente con ustedes, es un trabajo intertextual, porque mezcla en su construcción todos los textos, el texto literario, pero no solo el texto literario, la postura del cuerpo, el texto corporal, el texto vocal, y en la puesta en escena de igual manera. Es totalmente intertextual, donde el texto escrito es uno de los textos que forma la puesta en escena, está la música, el sonido, el vestuario, el maquillaje, la postura del actor, el sentimiento, la emoción del actor. Entonces, en virtud de que es un arte intertextual, podríamos decir, como Edgar Morin, que es un arte complejo. Porque para él complejo, un poco repasando lo que hablamos, no habla de complejidad, ni de complejizar las cosas, ni de hacerlas inabarcables e inentendibles, sino complejidad se refiere a un conocimiento integrado, donde se integran todas las cosas que según él permanecen en islas y todo el conocimiento ha de ser integrado en un continente. Hablamos de eso. ¿Hay alguna pregunta? Ven, házmela. Aquí Ana María me está... ¿La acción interior puede definir el carácter exterior? Sí, yo creo que sí, es acción. Finalmente, en la caracterización, volvemos a este tema y después desglosamos. La caracterización son las características físicas del personaje. Es viejo, es joven, es calvo, es alto, es esbelto, es risueño, es alegre. La verdadera personalidad, para llamarlo de esa manera, hay maestros que lo llaman de diferentes maneras, como lo hablaba de Susan Baxon, la maestra de Nueva York. Ella lo llama personalidad pública versus necesidad, que es lo que se esconde por debajo del personaje. Entonces, sí, por supuesto, hablamos de que la acción era externa o podía ser interna. En virtud de eso, se cumplen los mismos principios. En el actuar, igual al verdadero personaje lo vamos conociendo cuando va dando respuesta a las diferentes encrucijadas que se va presentando en el camino que le va ofreciendo el antagonista. Por eso hablábamos de que mientras más fuerte fuera un antagonista, un protagonista tiene mayores oportunidades de mostrar sus habilidades, sus estrategias y sus facultades. Entonces, en virtud de esto, claro que puede, porque da igual si habla mucho, si habla poco, todo eso son características. Si es mudo, él se va a conocer en realidad cuando en su viaje del héroe, como hablábamos en el conversatorio pasado, se enfrente a determinadas circunstancias y tenga que tomar determinadas decisiones. Al verdadero personaje, al verdadero carácter del personaje, lo conocemos cuando toma decisiones. Acuérdate que Aristóteles decía que tragedia era la imitación de hombres ejecutando acciones. Entonces, claro, sí, con acción interior. De hecho, hay una película muy linda que se llama Hierro 3 de Kim Ki-doo, un director coreano, un fuera de serie,
donde es una de las relaciones de amor más intensas y más bellas del cine de los últimos tiempos, y los dos enamorados no se hablan una palabra. Si la pueden ver, Hierro 3, se llama Hierro 3 de Kim Ki-doo. Es fascinante y es una oda al silencio interior, a eso que me estás preguntando. Y claro, los personajes se pueden manifestar en silencio. Otra pregunta. Una pregunta de Carol Mejía. ¿En la acción interior se puede construir el superhéroe? Sí, claro, 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 mientras haya acción, al superhéroe lo define, como te decía, lo que él va construyendo en el camino. Una vez, para un poco recorrer el camino del héroe, una vez que él entra en crisis, que se derrumba su mundo, se desequilibra todo, él cae en un abismo, él a partir de ahí tiene que reconstruirse, y su objetivo es reconstruir el equilibrio perdido. En ese viaje se va a encontrar un antagonista que le va a poner todas las trabas a que él cumpla ese propósito. Y ahí vamos conociendo al héroe. Da igual si habla, si no habla, muy parecida por supuesto que en la acción interior. De hecho, el viaje del héroe, en muchos casos, que es eficaz, elude mucho las palabras. Es todo lo que hemos estado viendo hoy, que aparece con la dramaturgia de Chekhov, y especialmente con la gaviota, y cuando Konstantin Stanislavski trata de montar la gaviota en el Teatro de Arte de Moscú, se da cuenta de que efectivamente no había un soliloquio, no había un aparte, no, tenía que ver. Ahí se le planteó la gran dificultad: ¿cómo monto esto? ¿Cómo hago esto? Y empezó a trabajar a partir de lo físico, porque lo físico no tiene que ver con lo textual. Ya Chekhov en su texto lo había desincronizado. Entonces lo importante era lo que el personaje hacía, no lo que decía, sino lo que hacía. Eso, traducido en sus textos, se convirtió yo creo que en la matriz de la actuación moderna, de la actuación contemporánea que aparece ahí. Entonces sí, a tu respuesta, por supuesto que en silencio no importan las palabras, lo que importa es la construcción interior, cómo recorre la estructura. Y sobre todo acuérdate que para Aristóteles y para otros muchos, Robert McKee, el mismo Doc Comparato en el Brasil, escritores, pero ya Aristóteles, que es algo como para tener en cuenta, ponía en el orden de la estructura dramática la fábula en primer caso y el actor en el segundo. Entonces, claro, se puede recorrer una pausa, se puede construir un camino del héroe en total silencio. No son las palabras, no son necesarias, es lo que se hace y lo que se actúa. Ojo, en todo esto no hay un detrimento ni una ofensa para nada al texto dramático. Por Dios, no le haríamos eso a Shakespeare, a los poetas dramáticos griegos, a Esquilo, a Sófocles, a Ibsen. Por Dios, a Marlowe, a Molière, no le haríamos eso. No estamos en contra del texto, sino que estamos poniéndolo en relación al actor y al trabajo del actor y a la dramaturgia del actor, en una perspectiva de que el texto es uno de los textos que conforman la puesta en escena, no es el único. Y traímos el caso de Chekhov, hoy que hablábamos de acción y reacción, porque a partir de ese trabajo y del que hace Stanislavski en el Teatro de Arte de Moscú, pues cambia la actuación moderna. Ya los actores, es muy común que los actores hablen de superobjetivos, hablen de objetivos en sus escenas, de tareas, de obstáculos, y yo creo que este es el entrenamiento de actor, y estos conversatorios donde tratamos de construir conocimiento y de integrarlo, tiene ese objetivo. Si se quieren dedicar a esta carrera de actor, pues hay que trabajar todos estos elementos, que son elementos técnicos, que pertenecen a la estructura dramática, a la construcción de un personaje, al viaje que hace un carácter, a que es un protagonista, a que es un antagonista, todo lo que hemos estado viendo aquí, porque por eso el macro tema, el nombre de todos los conversatorios es hacia una dramaturgia del actor. No sé si hay otra pregunta. Hace ratico preguntó Juana Hoyos que si les puedes repetir los autores de los libros. Claro, te los voy a repetir ya. Y no se pierdan, por favor, se los vuelvo a El Funambulista en YouTube.
una clase magistral de Peter Brook que realmente es magistral. Mira, hablamos de, incluso ahora hablamos de Etienne de Croo. No sé si Etienne de Croo por ahí debe tener algunos textos sueltos, pero el libro no lo conozco. Pero puedes buscar las referencias de Croo como el mimo corporal. Y créanme, si lo ven, hay videos cortos de él en blanco y negro, muy viejos, de él trabajando. Y créanme que vale la pena verlo. Hablamos de Brecht. Brecht tienes... Brecht es un indispensable en la historia del teatro. Por donde quiera que empieces en Brecht, vas a llegar a buen puerto. Te vas a hacer una cantidad de preguntas y cuestiones. Galileo, Madre Coraje, La buena alma de Sichuan, Los fusiles de la madre, en fin, hay belleza. Brecht, por donde entres, está bien entrado. Artaud tiene un libro, Antonin Artaud tiene un libro que tiene mucho más que ver con la poesía, porque son como unos actos poéticos que le daban a él. Artaud además fue actor en un montón de películas, por ahí él aparece en películas casi de cine mudo también. Y su libro se llama El teatro y su doble, y dentro de ese libro hay un tratado que él hizo que se llama El teatro de la crueldad, que influyó, si bien él no pudimos nunca, los historiadores nunca pudieron ver el teatro que él teóricamente, poéticamente formulaba, sí sirvió de inspiración a Grotowski, mucho. Gordon Gray, tampoco, por ahí hay artículos de él, pero un libro, pero él tenía un concepto que lo puedes buscar y te lo puedes ampliar, que se llamaba el actor marioneta. Adolf Appia, también uno de los maestros del teatro, lo puedes buscar así, tampoco es textos, hay textos. Grotowski tiene un libro que es su emblema y que es un libro que ha marcado a generaciones de generaciones, que se llama Hacia el teatro pobre. Y Eugenio Barba, como hemos dicho aquí, tiene el diccionario antropológico, Las islas flotantes, El arte secreto del actor, que leímos hoy, La canoa de papel. Pero el diccionario antropológico es un estudio fascinante sobre el arte del actor y las posibilidades expresivas que tiene el actor en la construcción de sus discursos y sus investigaciones. Y por supuesto, no lo mencioné entre esta lista porque le había dedicado prácticamente cómo se prepara un actor y la construcción del personaje de Konstantin Stanislavski. Son dos libros básicos y primordiales, y dentro de eso está el método del Actor Studios y lo que te interesa, que no lo mencionamos acá, pero por Lee Strasberg, que es una maravilla. Hay una escritora norteamericana que se llama Viola Spolin, que tiene unas cosas que se llaman juegos teatrales. Está Keith Johnston en Inglaterra, hay muchos, pero yo creo que básicamente esto que dijimos aquí, Stanislavski, y por supuesto si te puedes leer las obras de Chekhov, no solo escribió, de hecho no fue lo primero que escribió. Chekhov además es un enorme cuentista, además de ser un gran dramaturgo al cual le debemos los actores modernos, como hablamos ahorita, y al señor Stanislavski, lo que es la actuación moderna. No sé si hay otra pregunta. Creo que no hay otra pregunta. Como siempre, quiero darles la... Sí, yo sé, ya les pedí disculpas por el momento que aquí me lo estaba comentando Ana María, el momento en que se interrumpió la transmisión, pero espero que hayamos podido compartir algo de conocimiento en este espacio, al cual le reitero las gracias al Departamento de Extensión Cultural y al portal Educación Continua de la Facultad de Artes, de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira, y a la Galería Colombian Art y sus grupos en la ciudad de Medellín. Les doy las gracias. Nos vamos a ver el miércoles y vamos a tocar ahí algo del paso a las construcciones, pero vamos a hacer un repaso de todo esto que hemos visto y vamos a introducir el nuevo ciclo que le estamos preparando, como les decía, con la investigadora y escritora Natalia Gómez Raigosa, donde el propósito va a ser que los artistas hablen, que ellos vean cómo enfrentan todos estos temas
que hemos tratado acá, de la dramaturgia del actor, la estructura dramática, protagonista-antagonista, el héroe, acción-reacción, y cómo cada uno de ellos da respuestas propias a todas estas cuestiones. Entonces, nos vemos el miércoles y disculpen, nuevamente reitero mis disculpas por estas cosas de la técnica y les doy las gracias y nada, les mando un abrazo grande y nos vemos el miércoles. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto.